Ha sido provocado porque había un acto anterior y ha habido que preparar la sala, un acto en el que había bastante gente. Venimos aquí a la presentación del libro La justicia nunca duerme, escrito por don Miguel del Castillo del Olmo. Este es un acto que se encuadra dentro de la actividad de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Ciudad de Madrid. Estamos encantados de colaborar con Miguel y posibilitar su presentación en Madrid. Miguel del Castillo del Olmo, como muchos de ustedes saben, es un magistrado. Actualmente ejerce como titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Marbella. Es un juez de instrucción, un juez de casta que ha estado destinado en muchos de los juzgados o en los partidos más difíciles dentro del ámbito de la instrucción en España, como Algeciras, la Costa del Sol, pero él lo toma con alegría y con mucha profesionalidad. Nos acompaña también Jesús Manuel Villegas que es un gran amigo de esta casa, un gran amigo de esta sección y mío también, y que siempre está presto a colaborar. Como muchos de ustedes saben también, Jesús es un magistrado, actualmente está en violencia de género en Madrid. Ha ejercido como juez de instrucción en diversos partidos, ha sido juez decano en Guadalajara y es el alma mater de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, plataforma que está realizando una importantísima labor para la lucha por la independencia judicial, una labor titánica y fantástica que todos debemos apoyar. Y el Ateneo, desde luego, lo apoya. También nos acompaña doña Verónica Ezcurra Ataide, que es letrada de la Administración de Justicia y actualmente es secretaria coordinadora provincial de Madrid del Ministerio de Justicia. Ejerce una labor muy importante dentro del ámbito judicial y nos apoya con su presencia y apoya también a Miguel en la presentación de su libro. Bueno, a continuación, una vez presentados todos, doy la palabra a Jesús para que comience su intervención. Bueno, pues es para mí una enorme satisfacción estar aquí. Micrófono. Muchísimas gracias a los asistentes, al Ateneo, Marcos y a Miguel. ¿Qué voy a decir de Miguel? Pues antes de nada que es un amigo. Miguel, yo lo conocí, pues empezó escribiendo artículos en la revista digital que tenemos en la carrera judicial, la revista Tempus Octopris, nos los mandaba con un seudónimo, El Incompatible, y se convirtió en un clásico. A partir de ahí pues empezamos a relacionarnos y hemos ido teniendo pues una amistad cada vez más estrecha. Miguel es un humanista, posiblemente uno de los pocos hombres del Renacimiento que quedan. Podemos destacar en él su faceta jurídica porque es magistrado, también la vida intelectual, es un hombre que escribe, es un hombre que dibuja, pinta, es un hombre que compone, es un hombre que tiene tratos con todas las musas. Pero también, y no es menos importante, tiene un compromiso muy importante, un compromiso social, porque desempeña un cargo muy importante dentro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y también es miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. El libro que tenemos aquí es un florilegio, es como si fuera un jardín de joyas literarias, un jardín botánico. Es un conjunto de relatos y de ensayos heterogéneo, y si lo podemos ver como un jardín, también lo podemos ver como un tapiz, como un tejido, donde se trenzan diversos hilos. Está el tema jurídico. Miguel trata unos asuntos que están en el centro de la actividad del conflicto judicial. Son muchos de ellos temas que a mí me obsesionan. La politización de la justicia, la investigación criminal, los tribunales de instancia,
la desmembración o descentralización del Poder Judicial, los excesos del expediente digital. Pero lo bonito es que esto está trenzado con el hilo de la literatura, porque viene vehiculizado en cuentos, relatos, textos breves, donde la literatura le da la forma a ese contenido jurídico. Pero quizás lo que más me ha gustado a mí es que el libro está empapado de filosofía. Cita a muchísimos autores, Foucault, Sartre, Bergson, pero lo que me ha sorprendido es que habla mucho de Chalmers, que pocos lo conocen. Es un filósofo que se dedica al estudio de la conciencia, que fue matemático, se dedicó a la filosofía, y Miguel trata el tema casi misterioso de la conciencia. Incluso llega a acuñar un concepto como el de la hiperconciencia, que posiblemente explique muchos de los problemas psicológicos que nos aquejan en nuestra vida cotidiana. Lo que verdaderamente llama la atención y tiene más interés inmediato es el uso que hace del lenguaje. Aquí no hay nada que sea mediocre, imitación, copia de lo usual. Miguel crea su propio idioma. Es un idioma barroco, muy rico, lleno de neologismos. Por ejemplo, tiene uno que se llama Angrepsia, pero hay muchos más. Juega también con las colocaciones, con la unión de las palabras. Dice él que quiere unir palabras condenadas al divorcio. Él siempre encuentra combinaciones de términos que no se han conjuntado nunca. Esto ya lo decía Jorge Luis Borges. Él quería huir del tópico y maridar palabras de una forma que no lo hubiera hecho antes. Pero tal vez la característica más destacable del libro sea su forma aforística, silogística, la creación de máximas. Esto es un enfoque muy clásico, está muy en la tradición grecolatina. Está lleno de píldoras. Mirad, habla de mosaico de togas pusilánimes y conformistas. Habla del juzgado la intemperie número 1 de la ciudad de Morpheus. Dice también, con gran sensatez filosófica, que estar rodeado de belleza no significa ser apto para valorarla. Habla, como ya adelanté, de que no es lo mismo la justicia descentralizada que la justicia descentrada. Le da una interpretación al concepto de SMS. Dice que silencio mata silencio. Y dice, con mucha tristeza para mí, que el juez de instrucción es una especie en peligro de extinción. También incorpora una imagen muy potente, la de la serpiente togada. Como decía que esto era un florilegio, un pequeño jardín botánico, simplemente he extraído unas pequeñas florecillas. El resto las tendréis obviamente que leer vosotros. Y termino reiterando los agradecimientos, pero lo que me ha conmovido mucho es que tiene Miguel, para mí, unas palabras cariñosísimas al final del libro, y esto me produce un orgullo y una satisfacción que no se puede expresar. Muchísimas gracias. Verónica, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me ha presentado Marcos, soy Verónica, soy actualmente letrada de la Administración de Justicia, secretaria coordinadora en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Aprovecho a saludar a Gonzalo, que me encanta verle aquí entre los asistentes, que junto con Miguel han sido los dos jueces con los que he compartido la maravillosa Costa del Sol, con lo cual, hola Gonzalo. Es un honor para mí compartir mesa con estos ilustres acompañantes, Marcos Arbeola, Jesús Manuel Villegas Fernández, y por supuesto es un placer para mí que Miguel se haya acordado de mí después de tantos años de amistad para participar en la presentación de su libro. No podías haber elegido, Miguel, un lugar mejor para presentarlo que este Ateneo de Madrid, un lugar emblemático para la literatura, la ciencia y el arte. Tal vez hoy consigamos que sean desvelados algunos de sus secretos o mitos. Ya hemos tenido ocasión de hablar un poco con anterioridad a la presentación. A ver si Marcos nos puede aclarar si de verdad existe el famoso pasadizo al Congreso de los Diputados. Pues lo enseñaré. Sí, vale. Deseando estoy. Conocí a Miguel en mi primer destino como secretaria judicial en el Juzgado Mixto número 1 de Colín, en Málaga. Una vez aprobada la oposición, concursé allí porque me ofrecía la posibilidad
de poder vivir en mi querida Marbella, que conocía porque había tenido la oportunidad de disfrutarla en periodos vacacionales. Allí me presenté el día de mi toma de posesión, conocí al autor del libro y para ella era su segundo destino. Él hablaba mucho de Almagro, que había sido su anterior destino, el primero de la oposición, un juzgado único, hablaba mucho de allí, le marcó yo creo profundamente. El juzgado de Coín estaba en unos bajos, que yo no sé si Miguel se acuerda, pero cuando llovía se inundaban, venía la televisión local, bueno, aquello era caótico, hasta que por fin nos cambiaron a un edificio nuevo en condiciones. Recuerdo perfectamente el momento en el que conocí a Miguel. Estaba en su despacho rodeado de papeles, en un desorden cuyo orden solo él conocía, y lo primero que me llamó la atención al conocer a Miguel era la velocidad en la que funcionaba su mente. Yo, que estaba recién llegada y todo era nuevo para mí, me costaba seguir su ritmo. Es verdad que para mí fue un gran aprendizaje. Recuerdo que al principio yo estaba nerviosa en el juzgado, era mi primer destino, y le decía a Miguel, y si vienen a verme y no sé qué responder, entonces llegamos a la conclusión que lo que teníamos que decir era: presente justo un escrito y ya lo vemos. Y también yo le decía a Miguel, y si en una comparecencia de pronto nos plantean una cuestión, me decía: tú te inventas cualquier cosa, te vas al despacho y miras la ley. Sobre todo que no se note, tú estate tranquila. Y así nos tranquilizábamos, ¿no? Allí tuvimos que lidiar también con funcionarios. Gonzalo también estuvo previamente destinado allí en Coín, con anterioridad a Miguel. Llevaban allí los funcionarios muchísimo tiempo, lo sabían todo del partido judicial y nos miraban un poco extrañados, sabiendo que habíamos ido allí y que en cuanto pudiéramos concursábamos. Al final éramos unos extraños, unos intrusos más que unos extraños, y ellos eran realmente los conocedores del partido judicial. Los recuerdo con mucho cariño, como estoy segura le pasa hoy a Miguel. También recuerdo de Miguel grandes conversaciones. Un día que él seguro no se acuerda, después de una comida, porque las jornadas eran muy largas y muchas veces nos quedábamos a comer allí, le pregunté: Miguel, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Entonces, no voy a decir lo que me contestó ni lo que yo le contesté, pero lo que sí que puedo decir es que si me hubieran dicho que 14 años más tarde iba a estar en una presentación de un libro suyo, me lo hubiera creído, porque ya intuía yo que era un gran escritor, me leía sus sentencias de juicio de faltas, la verdad que aprendía mucho, aleccionaba al enjuiciado, incluso le reñía y transmitía muchos valores en aquellas sentencias de los ya olvidados juicios de faltas, hoy sustituidos en algunos casos por los delitos leves. ¿Qué valores transmitía a través de aquellas sentencias? Era la Andalucía profunda y maravillosa, que se daban situaciones que aquí nos parecen inverosímiles. Me acuerdo también, por ejemplo, un divorcio que eran personas relativamente conocidas en uno de los municipios del partido judicial, y entonces venía muchísima gente por el interés que suscitaba y se nos llenaba la sala de vistas el día de la vista del divorcio. ¿Te acuerdas? Por eso aquí no me sorprende el título de La justicia nunca duerme. Es verdad que le pese a quien le pese, la justicia nunca duerme, está ahí 24 horas. Pero también el que seguro que no duerme es Miguel, por la velocidad a la que funciona su mente. Y así lo podemos intuir si repasamos los destinos por los que ha ejercido sus funciones. Todos ellos han sido duros y complicados. Ya he dicho Almagro, Coín, luego fue mixto también de Algeciras, primera instancia de Marbella, instrucción de Marbella, sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz. Me consta que en todos estos destinos, con su complejidad y con esas guardias que hemos compartido, le han dado un conocimiento de esta Andalucía profunda, esta Andalucía que a todos los que hemos vivido en ella nos llena, nos traspasa y nos marca. Además, Miguel también ha participado en docencia desde el año 2009, ha sido profesor de la Universidad de Cádiz, ha sido preparador de oposiciones. Lo que estoy segura es que esta novela nos va a llevar a conocer un poco más de la realidad de nuestra justicia, el día a día. Intuyo que es un Miguel en estado puro, que ha sabido transmitir la preocupación compartida por una justicia mejor, esa vocación por el servicio público que hace conocer esa justicia con pocos medios, con pocas inversiones, y donde los implicados
tenemos que acudir a la imaginación para resolver los problemas. Qué bien se te da eso, Miguel, que surgen todos los días, todos los juicios, todas las guardias y que nadie nos cuenta ni nadie nos prepara para ello. Todas estas experiencias se van a encontrar en el libro y se van a poder percibir, me atrevo a decir, no solo desde el punto de vista del juez, sino también del fiscal, de los profesionales, abogados, procuradores, del letrado de la Administración de Justicia, del funcionario, del justiciable. En definitiva, un relato que ojalá hubiera podido tener en mis manos antes de llegar a ese primer destino en Coín, donde nos conocimos y en el que surgió esta amistad que, a pesar de la distancia geográfica que nos separa, seguimos manteniendo. Al fin y a la postre, la novela seguro que es una forma inteligente de denunciar las deficiencias y carencias de nuestro sistema y luchar y trabajar por su mejora. No puedo más, querido Miguel, que felicitarte por tu trabajo y por este libro, que sin duda va a hacer más llevadero y divertido este verano que tenemos a la vuelta de la esquina. Termino reiterando el agradecimiento por poder participar en este acto de presentación en un lugar tan especial como este Ateneo de Madrid, pero especialmente a Miguel, un lujo compartir contigo esta presentación después de tantos años. Gracias. Bueno, ahora el autor, Miguel, interviene y explica su obra. ¿Puedo empezar? Claro que sí. Bien, buenas tardes. Dos cuestiones previas. Si han entrado por la puerta, como debe ser, habrán visto que por encima del dintel hay un cartel en el que pone "no hay salida". Así que les prohíbo salir mientras intervenga, salvo a Nati, que viene en nombre de la editorial y que tiene que coger el AVE muy pronto. Y la segunda, pedir perdón por el no uso de corbata, que no obedece a ningún tipo de intención irrespetuosa hacia la sede que hoy nos alberga, sino a una cuestión más fisiológica, que tiene que ver con la estrechez del cuello y la opresión que al producirse incrementa el flujo sanguíneo y por consiguiente los nervios y el estrés en la cabeza, la disipación. Así que prefiero prevenirme. Disculpa. En principio yo pensaba que el modo de presentar el libro ideal era explicar el argumento de cada uno de los relatos, pero finalmente he cambiado de opinión y voy a hacer algo diferente. Algo diferente en parte, porque hay algo que tengo que hacer en común con el resto de las presentaciones, que son los agradecimientos. El agradecimiento normalmente se traduce en admiración hacia la persona destinataria de ese agradecimiento. Fíjense, la admiración es algo parecido a lo que le ocurre a los estrechos afluentes de los grandes ríos o a los caminos que van a dar a una gran ciudad. Cuando yo admiro a alguien, yo quiero dirigirme hacia ese alguien porque me gusta, porque lo considero importante. Y esto es lo que me ocurre a propósito de Jesús. Esto es lo que me ocurre a propósito de Verónica. Estamos hablando no de cualquier persona, ni en un caso ni en otro. Son personas con una dosis, una enorme dosis de virtud que yo apenas puedo comparar con 5 o 6 personas de las que he conocido en mi vida. Son verdaderamente el resultado más objetivo y cierto de mi admiración, el fruto más real de mi imaginación, tanto uno como otro. Les voy a estar eternamente agradecido y vais a permanecer, aunque sea muy cursi, en mi alma, anclados siempre. Lo sabéis, lo sabéis. Os agradezco, por tanto, vuestras palabras. El agradecimiento también tiene que ir dirigido a la editorial. Recuerdo que en una de las presentaciones olvidé agradecer a la editorial lo que en realidad ha hecho, y además luego me estuve arrepintiendo y flagelándome toda la noche. En este caso no va a ocurrir. A quien quiero agradecerle es a la editorial Cajón Desastre, en este caso representada por Nati, que me acompaña siempre en cada acto, que, como digo siempre, haya convertido en realidad un sueño. Lo de escribir, que no quiere decir lo mismo que ser escritor, para mí es un sueño, y ya lo he dicho en alguna otra ocasión anterior, que nació con claridad, con meridiana claridad, comiendo lentejas. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión. Y tuvo lugar 5 meses después de aprobar la licenciatura de Derecho, porque antes se licenciaba uno, ahora se graduaba, no sé lo que es mejor.
Estuve 5 meses prácticamente sin hacer nada, quiero decir, nada laboralmente productivo. Y en un momento dado, mi hermano mayor, que por cierto participa en el libro y que es como una especie de padre para mí, porque yo soy huérfano, entró en la cocina y me preguntó que qué es lo que quería hacer con mi vida. En el fondo él quería decir que qué iba a estudiar. Y yo le respondí que quería ser escritor. Entonces él sonrió. Y pongo el énfasis en que sonrió y no en que emitió una carcajada. ¿Por qué? Porque la carcajada la profirió, si es que se puede usar ese verbo, cuando yo dije con 16 años que quería ser futbolista. En este caso, simplemente sonrió y me dijo que esperase unos cuantos años. Y el hombre, la verdad, es que no tuvo que hablar más. Entonces le dije inmediatamente que iba a estudiar judicatura y a los 15 días, ya casi en el año 2000, empecé a estudiar. Y eso ha tenido dos consecuencias muy positivas para mí. Por un lado, que el hecho de juzgar, que se traduce en escribir, necesariamente te tiene que ayudar a escribir mejor, salvo que muy mal te organices. Si escribes 2000 folios al año, es normal que acabes escribiendo mejor que el año anterior. Aunque hay gente que con los años se degenera, también es cierto. Y la segunda consecuencia positiva fue que pude conocer en el estudio, en la preparación de la oposición, a mi mujer, que compartió preparador conmigo. Y esa es la causa indirecta también de que hoy esté casado con ella. Así que fíjense, mi hermano, que es sabio, tengo que agradecérselo siempre. Igual que tengo que agradecerle a la editorial que haya hecho realidad ese sueño. El agradecimiento, por supuesto, también debe ser dirigido al Ateneo, es una institución bicentenaria que yo conocía, pero no demasiado, y que el señor Marcos Arbeloa me presentó no hace muchos días. Es un sitio lleno de misterios y al que a mí me gustaría invitar a todos los que están aquí para que lo conocieran profundamente, sobre todo, la pecera, para que voy a engañar. En fin, esto será tratado después. El agradecimiento, por tanto, dirigido a todos los presentes también. Sois todos personas a las que admiro, todos, os admiro profundamente y me siento de verdad muy honrado por vuestra presencia. Pero claro, no he venido solo para agradecer, he venido a presentar el libro, ¿no? Como decía este hombre hace unos cuantos años, ¿no? Y en este caso, podemos reconocer que hace 2 o 3 semanas, ya lo he adelantado, cambié de opinión. Me dije a mí mismo que lo que iba a intentar hacer en el día de hoy es divagar. Divagar, en palabras de José María Pemán, era una actividad intelectual que implicaba, por un lado, estudiar un tema, hablar sobre el mismo, pero por otro lado también implicaba ser espontáneo, improvisar sobre ese tema. Son 2 cosas las que hay que hacer, no solo una. Y claro, lo primero que tienes que hacer para divagar es elegir un tema. ¿Qué tema he elegido? El tema que he elegido debe estar en conexión con el libro, porque si no estuviera en conexión con el libro, parecería todavía más surrealista de lo que soy en este momento. El tema sobre el que quiero divagar es la libertad, la justicia y la independencia judicial, si me lo permiten. Y durante un tiempo razonable, no demasiado perfecto. Lo primero que tengo que plantearme es el concepto de la libertad. El concepto de libertad ha sido estudiado a lo largo de la historia por muchos pensadores y filósofos. Ojo, que yo no soy ningún filósofo. Quizá es uno de los objetos de preocupación intelectual de más pensadores a lo largo de la historia, cientos, miles. Pero yo no voy a reproducir lo que han dicho otros. Yo lo que voy a tratar de hacer a continuación es una aportación, una perspectiva en relación con el concepto de libertad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de conectarlo con el concepto del juez independiente. ¿Por qué? Porque en este libro está latente la necesidad de preservar la independencia judicial. A ver si soy capaz de hilar este discurso que no es sencillo. Con vuestro permiso, siempre. Bien, les decía que iba a hablar de la libertad. La aproximación que yo voy a hacer al concepto de libertad tiene que ver con la lengua castellana. Y en concreto con 2 verbos, que son ser y sentir. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, ser libre no es lo mismo que sentirse libre. La determinación del significado de la libertad desde la perspectiva del verbo ser obedece a parámetros objetivos, externos, parámetros negativos. Cuando digo objetivos, estoy queriendo decir, y perdónenme la complejidad, que desde la perspectiva del verbo ser, libre es quien no lo es. Es decir, que hay libertad cuando no se dan las circunstancias que impiden la libertad. Es un criterio objetivo. Desde el punto de vista del verbo sentir, la determinación del significado del verbo
del verbo, ¿no?, de la palabra libertad, obedece a otro tipo de parámetros, que son subjetivos. Tienen que ver con lo que ocurre por dentro, lo interno, lo endógeno. Es decir, desde este punto de vista, la libertad tiene que ver con que se sienta, con independencia de lo que ocurra alrededor. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión, me imagino que sí, si viajan a muchos países pueden encontrar a personas que viven en estados donde se reprimen fuertemente los derechos fundamentales, donde se limitan las libertades. Sin embargo, les preguntan a muchas personas que viven allí y te dicen, yo soy libre. Estas personas te dicen que son libres porque sienten que son libres. No tienen en cuenta lo que les rodea. La cuestión siguiente a plantearse es, ¿hay libertad en esas personas? ¿Son libres o no son libres? Bien, yo no sé lo que pensarán ustedes. Lo que sí, que yo creo que a partir de lo dicho cabe deducir, es que existen dos conceptos de la libertad. Concepto objetivo, vinculado al ser, concepto subjetivo, vinculado al sentir. No sé cuál es vuestra opinión. Mi opinión es que ni vale una ni vale otra del todo. Hay que oponer argumentos a la concepción absoluta de una visión objetiva o una concepción absoluta de una visión puramente subjetiva. Hasta este momento no sé si ya les he mareado. Espero que no. Espero que no. Es que si estoy en el Ateneo Nos gustan esas cosas. tengo que decir cosas que creo que no ha dicho nadie. Bien, ¿qué argumento opongo a esa visión objetiva de la libertad? Es decir, la que para definir la libertad se basa solo en lo que nos ocurre alrededor, no en lo que sentimos. Pues bien, que prescinde de que la libertad, a mi modo de ver, es don, patrimonio exclusivo humano y no de otro ser vivo. Si consideramos que la libertad se basa solo en lo que nos rodea, no habrá diferencia ninguna entre un león en la sabana y un cordobés en la Sierra Morena. Porque lo importante sería lo que nos rodea, no lo que sentimos. Pero también tengo argumentos en contra de la visión subjetiva, plena y absoluta de la libertad. Es decir, que baste solo lo que se sienta para definir la libertad. ¿Cuál? Mi opinión es que el argumento más contundente es que se prescindiría en ese caso de la concepción del ser humano como un ser social. Es decir, un ser que nace desde la sociedad y que hace para la sociedad. Si solamente definimos la libertad por lo que una persona siente, en ese caso estamos prescindiendo de lo que le rodea, por tanto estamos prescindiendo de la dimensión social del individuo. Espero que esto me lo estén entendiendo, lo que quiero decir. Bien, es importante que esto se tenga en cuenta. Si partimos de la premisa, por tanto, de que la libertad es un patrimonio exclusivo humano y de que el ser humano es un ser social, tenemos que oponernos a la visión absoluta, estricta, de las definiciones objetivas y subjetivas plenas de la libertad. Y, en mi modo de opinar, habría que abogar por una visión acumulativa, es decir, que tanto es necesario sentir la libertad para que haya libertad, como que hayan o se den unas circunstancias objetivas, externas, que predeterminen la libertad, que la permitan, es decir, a sensu contrario, que no se den las circunstancias que impiden la libertad. Es la visión acumulativa. Esta es la que yo defendería en orden a definir la libertad. A partir de aquí, ¿qué circunstancias objetivas han de darse para que podamos afirmar que el ser humano es libre? Dicho esto, admito que hay muchos jueces que parecemos asociales, porque no nos juntamos mucho con la gente. Pero hasta en el caso de los jueces, que nos gusta mucho estar solos, también actuamos para la sociedad, que quede claro. Bien, el ámbito en el que actúa la libertad, siempre desde mi punto de vista, y perdonad por la complejidad, es triple. Está el ámbito afectivo, el ámbito político y el ámbito, que es muy complicado, del momento, de la acción. Cuando yo me refiero a la libertad afectiva, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, estoy refiriendo a la elección por parte del individuo de las personas con las que convive, con las que está de manera estable y con ánimo de su beneficio. El amor, el amar. Si una persona no ama, si una persona no quiere, si es, digamos, prisionera de sus instintos viles, el odio, la maldad, el rencor, el ánimo de venganza, esa persona no es libre, es prisionera, dependiente de esos instintos. Por lo tanto, le faltan esas circunstancias objetivas que han de concurrir para que pueda afirmar
que es libre. Puede decir, yo me siento libre, pero esto no quiere decir que lo sea, ¿eh? No lo es. Por tanto, este ámbito, el de la libertad afectiva, debe darse la libertad afectiva y no deben darse las circunstancias que lo impiden. Ustedes dirán que tiene esto que ver con la justicia. Me tienen que dar unos minutos todavía, pero tiene que ver. Con el juez independiente también. El segundo ámbito en el que opera la libertad es el ámbito político. Me refiero a la libertad política. Entonces, lo que toca plantearse es qué es la libertad política. Evidentemente, yo no soy ningún catedrático de Derecho Constitucional. Estoy haciendo una aportación en parte espontánea, pero sincera. Esto es la elección por parte del individuo del modo en el que se integra en el engranaje social y colectivo en provecho de este. Por tanto, ¿qué circunstancias impiden la libertad política? Pues las circunstancias que impiden que la persona pueda elegir el modo en que se integra en ese engranaje colectivo. ¿Y cuáles son? Pues tienen que ver con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial y tienen que ver con el Poder Legislativo. ¿Con qué tienen que ver? Con la falta de virtud en el desempeño del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y del Poder Judicial. Cuando el gobierno no es virtuoso, cuando el legislador no lo es y cuando el juez no lo es, por mucho que yo me sienta libre, por mucho que yo quiera a la gente, por mucho que yo no odie, por mucho que esté con quien quiero estar, ahí falta libertad. Y esto tiene que ver con el libro. Después os lo concreto. Por último, hay un ámbito muy complejo de la libertad que no sé si contarlo o no, porque corro el riesgo de que me lancen una silla. Pero para mí es importante, es la libertad del momento, es decir, el elegir en cada momento lo que se hace y lo que no se hace. Esto algunas personas ni se lo plantean, pero es verdad que el ser humano a cada instante está tomando decisiones. Esto ocurre en el caso de los jueces, sobre todo los de instrucción, y verdaderamente es un concepto complejo o un ámbito difícil de definir. Cuando no se dan circunstancias casi irrelevantes, cuando se dan esas circunstancias irrelevantes, a veces no actuamos libremente. Tengo prisa, el clima, tengo un compromiso con alguien, una cosa muy sencillita, a veces nos limita la libertad. Y para algunas personas esto es muy importante, para otras no es importante. Para mí es muy importante. Muy importante porque es importante asomarse a la libertad de la manera más absoluta posible. De todas maneras, sobre este particular me gustaría reservar otra jornada, porque para mí está muy conectado esta cuestión con la cuestión del arte, de la angustia existencial y del sufrimiento como fuente de creatividad, el ámbito este de la libertad al que me estoy refiriendo. No me voy a enrollar más con lo de la libertad, no me voy a extender más. En conclusión, lo que he dicho es que a la hora de definir la libertad podemos perfectamente afrontarla desde el verbo ser y desde el verbo sentir, que esto nos va a dar lugar a 3 teorías sobre la libertad, objetiva, subjetiva y mixta, que yo defiendo la teoría mixta y que esto implica que se garantice el ámbito afectivo, político y de la acción de la libertad. Pero todo esto que yo estoy diciendo en este momento no tiene sentido. Ya se ríe porque está acostumbrada a que yo de vez en cuando explicaba en el juicio algo, pues algo complicado. Pero tiene sentido lo que estoy diciendo. Suficiente como para poder expresarse en público. Sinceramente, todo lo que estoy diciendo no vale para nada si no tenemos bien claro que la libertad del todo no es posible. Es una aspiración, es un ideal, es algo hacia lo que se tiende, es algo a lo que nunca se puede llegar del todo. Y he aquí la conexión, el vínculo con el concepto de justicia. La justicia es imposible del todo. Hay muchísimas personas que experimentan frustración por pequeñas injusticias que ocurren, que se dan, que no son generalizadas desde mi punto de vista y que como consecuencia de eso dejan de creer en la justicia. Pues yo les digo, la justicia es que no puede serlo del todo. Lo único que podemos hacer es aproximarnos lo más posible a la justicia. Y a eso es a lo que hay que orientar no solamente la acción individual de cada ser humano, sino también, en nuestro caso, la profesional. ¿Y cómo se consigue la justicia? ¿O cómo nos acercamos lo máximo posible a la justicia? Pues ya digo que es imposible del todo. Pues tenemos que tener en cuenta que la justicia tiene varias subcategorías. Quiero decir, habrá una sociedad más justa cuanto más igualitaria sea. Habrá una sociedad más justa cuanto mejor se repartan los recursos que hay en un determinado territorio, cuanto más solidaridad haya. Pero ojo, también habrá una sociedad más justa cuanto más independencia judicial haya. Esto, por tanto, conlleva conectar la libertad con la justicia y la justicia con la independencia judicial, que también es una aspiración, es algo que no se puede conseguir del todo. Del todo es imposible, pero hay que intentar conseguirlo.
Y ahora, a la hora de defender el concepto de independencia judicial, les voy a decir el paralelismo que yo encuentro entre las categorías que he empleado para tratar de definir la libertad y las que yo creo que podrían ser utilizadas para definir al juez o la jueza independiente. Fíjense, yo antes les decía que no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Pues del mismo modo, en mi opinión, yo no sé si los jueces aquí presentes opinan lo mismo, no es lo mismo ser independiente que sentirse independiente. No es lo mismo. Sentirse independiente pertenece a la esfera de cada juez, porque ser juez independiente no lo puede ser un persianero, solamente puede ser uno. Esto pertenece a la esfera individual, por tanto cada persona lo definirá a su manera, pero al margen está lo objetivo, las circunstancias objetivas que deben concurrir para que podamos afirmar que existe la máxima independencia judicial posible. Y yo defiendo que las mismas categorías que he utilizado anteriormente, es decir, la afectiva, la política y la de la acción, nos van a resultar útiles para tratar de aproximarnos a los factores objetivos que han de concurrir para que la sociedad sea una sociedad con la justicia lo más independiente posible. Así, si yo me remonto a mi propia vida, encuentro que hay un lado afectivo en la independencia judicial. ¿A qué me refiero cuando aludo a un ámbito afectivo? Pues me refiero a que, señores, yo si soy juez, tengo también que querer, tengo que tener una predisposición anímica positiva hacia el resto de la gente. Es muy importante que yo actúe ajeno a motivaciones como son el rencor, la envidia, la venganza o el odio. Cuando un juez actúa movido por esas circunstancias, no es independiente, es dependiente de, en este caso, veneno que tiene dentro. Por tanto, tenemos el deber, los jueces, de orientar nuestra vida a ahuyentar este tipo de instintos viles. Fíjense que me servía lo de la libertad para lo de la independencia judicial. Pero también lo que he mencionado anteriormente, a propósito de la política. Es importante como factor objetivo para que haya una justicia independiente que exista virtud en el Poder Ejecutivo, virtud en el Poder Judicial y virtud en el Poder Legislativo. Esto se aborda en el libro. Es importante. Por ejemplo, si tenemos un gobierno que prefiere que los jueces que están en el grado más elevado de la carrera judicial lo sean con independencia de sus méritos por razón de su ideología, entonces estamos alejándonos de la independencia judicial, porque nos estamos alejando de la virtud. ¿Por qué? Porque quieres una respuesta judicial previsible y no tienes en cuenta el beneficio colectivo sino el individual, lo cual no es conforme a los principios. Por tanto, necesitamos un gobierno, sea cual sea, que tomando como referencia, como principio esencial, el beneficio colectivo, nombre a personas en función de méritos, de criterios objetivos, designe en función de estos parámetros. Esto, bueno, lo dice con bastante asiduidad el principal adalid de la independencia, de la lucha contra la independencia judicial de España, que lo tengo a mi izquierda, y todos ustedes lo conocen, del que me siento orgulloso de ser amigo. Creo que se me ha entendido, pero ojo, no basta con que el gobierno sea virtuoso y sabio, también los propios jueces han de serlo. Quiero decir, si un juez se presta, cuando digo se presta a ser previsible, se presta a ser designado para una función y serlo en función, sobre todo, de su ideología y no de sus conocimientos, que a veces pueden darse, y de hecho suele ocurrir también. Si esto ocurre, nos estamos alejando de una sociedad virtuosa del mismo modo. Así que no parezca que yo estoy reprochando todo al gobierno, también reprocho a jueces cuando esto ocurre. ¿Qué ocurre? Ocurre en realidad en todos los estados, en casi todos los países del mundo. Pero porque ocurra algo en un lugar no tiene por qué seguir ocurriendo o ocurrir a mayor nivel incluso en nuestro país. Así que espero que esto se entienda. Estamos hablando de la vertiente política de la independencia judicial. Además debe haber un legislador sabio. El legislador sabio es el que crea normas, que prevé mecanismos, procedimientos que garantizan que quien va a ejercer la función más relevante judicial en un país sea la mejor o el mejor. Y esto es muy sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo de los hospitales. Los hospitales, no sé si conocen el Hospital Costa del Sol, pero si van a cualquier otro,
Si ustedes hacen una encuesta a pie de escalera a las 8 de la mañana, cuando entran todos los funcionarios, auxiliares, enfermeros, médicos, y preguntan quién es el mejor médico, la mejor cirujana, si lo preguntan, yo les garantizo que todos van a decir 3 o 4 nombres. Eso yo lo garantizo. En justicia, pues ocurre lo mismo. Si ustedes van a una ciudad de la justicia, no vayan a Marbella, porque eso no es una ciudad de justicia, sino una miseria de justicia, pues si van ustedes a una ciudad de justicia mínimamente digna, se colocan con el micrófono en la escalera y le preguntan a los auxiliares, a los letrados, a los abogados, a los procuradores, a los propios jueces y fiscales, y de verdad, les van a decir quién es la mejor juez o el mejor juez, se lo van a decir, coinciden, todos lo sabemos en todos los sitios. Sin embargo, luego no coinciden siempre los mejores. Entonces tenemos que crear un mecanismo legislativo que garantice que los mejores sean las personas que desempeñan esas más altas funciones judiciales. Fíjense, las categorías que yo he utilizado para definir la libertad me han servido también para definir a el juez independiente, juez afectivamente y políticamente afectado por unas circunstancias objetivas que permiten la independencia judicial. Y además, y esto es algo que casi nadie sabe, hay circunstancias de cada día, de cada hora, de cada minuto y de cada instante que afectan a la independencia judicial. Esto se nota sobre todo en los juzgados de instrucción, que es donde más decisiones se toman de todos los juzgados que existen, porque son muchos. Si ustedes se acercan, van a descubrir en el despacho del juez y de los funcionarios que se toman muchísimas decisiones, que muchas se basan en las prisas, que muchas se basan en que hay que recoger a un niño o a una niña de un colegio, en que a una hora determinada se avería un ordenador, en que faltan medios. En definitiva, son pequeños detalles, pequeñas circunstancias que hacen que la resolución judicial al final dependa de otros factores y se dicte además en un momento que no es el que debería ser. Esto se conecta con el concepto de libertad de acción, que he remitido otro día para explicar. En conclusión, lo que me sirve para definir la libertad del individuo me sirve igualmente para definir al juez independiente, partiendo de la premisa, insisto, de que ni la justicia, ni la independencia judicial, ni la libertad se pueden conseguir del todo nunca, y de que no porque no se pueda conseguir hay que tener una actitud pesimista, sino que hay que tener una actitud optimista y constructiva, lo cual se construye, se diseña en el interior de uno mismo. Y de todo esto, aunque a lo mejor a primera vista no lo parezca, habla el libro. El libro son 15 relatos que yo, como no me quiero extender demasiado, no voy a resumir uno por uno y, si me lo permiten, les voy a hacer alusión solo a uno. El primero de los relatos que conforman el libro se llama La última cena de Demetrio. Y ustedes se preguntarán, ¿Demetrio? ¿Por qué Demetrio? ¿Por qué Demetrio? Bueno, pues esta historia tiene una base real. Fue la última que escribí, porque es de diciembre de 2021, y sin embargo es la primera que aparece en el libro. La última cena de Demetrio tiene que ver con una cena que tuvo lugar en el Levante español, en un hotel. En ese hotel estaban congregados decenas de especialistas en Derecho Internacional Penal, entre los que yo estaba sin ser especialista, pero estaba. Y ciertamente, el último día, entre otras cosas, pues se celebra una cena de confraternización entre abogados, jueces, fiscales, cierta jerarquía. En un momento dado de esa cena apareció un magistrado del Tribunal Supremo que se llama Dimitri. Claro, se llama Dimitri. Yo no tengo nada ni en contra ni a favor de él porque no lo conozco siquiera. Lo que ocurre es que tiene un nombre que a medida que uno repite se acaba introduciendo en la sien y no puedes expulsarlo de ella. Entonces empecé a repetir la palabra Dimitri y se me ocurrió que tenía que ser el personaje de un relato breve. ¿Qué relato? Pues un relato en el que él es el protagonista inicial. Lo llamo Demetrio para que no parezca que me refiero a Dimitri, aunque ya por supuesto lo estoy desvelando. Entonces, ¿qué hago con este señor? ¿Qué le ocurre a este señor? Pues lo que hago nada más empezar la historia es cargármelo, quiero decir, con la mejor intención y sin que esto signifique o se interprete como dolo de nada. Es literatura. Lo que hago es expresar literariamente que este señor de repente muere en el desarrollo de esa cena mientras apagan las luces del hotel. De manera que hay que iniciar una investigación a propósito del fallecimiento con el objeto de saber quién es el autor y qué ha pasado, qué circunstancias han rodeado a ese fallecimiento.
A partir de ahí ocurren muchas cosas. Y describo a personajes que, bueno, algunos tienen que ver con la justicia, otros no, produciéndose un desenlace que por supuesto no les voy a adelantar. Lo que sí les puedo adelantar es cuáles son las ideas, los propósitos subyacentes en la redacción, en la escritura, en este texto. El primero tiene que ver con el propio Demetrio, porque este personaje, cuando estábamos en el hotel sonaba algo parecido a eso, mientras esperaba por esa música. Es así. Este señor Demetrio, en mi historia, no es un magistrado del contencioso, no, es un magistrado del penal. Y además es técnicamente el mejor magistrado de España. Pero en él se da una paradoja, que es magistrado del Supremo, no por ser el mejor magistrado de España en lo penal, sino porque era amigo del presidente del gobierno en el momento en que fue designado. Sin embargo, su ilusión en la historia, en el relato breve que es ficción, es ser magistrado del Tribunal Constitucional, puesto al que no puede acceder. ¿Por qué? Pues porque han pasado los años y el presidente del gobierno, o el gobierno en ese momento, es el contrario. Esto se traduce en una cierta angustia existencial, porque él sabe que es el mejor. Por tanto, aquí subyace una idea, que es que con independencia de que se sea el mejor de todos, lo importante es que haya mecanismos objetivos para la designación de este tipo de funciones. Yo creo que esto lo compartiría el 95% de los ciudadanos de a pie. Por tanto, de lo que se trata es de tener pie y no estar en las nubes. Esta es una de las ideas que subyacen. Qué pena que haya llegado al final, porque me quedan 3 ideas o 2 que explicar del primero de los relatos que conforman el libro. Bueno, no, voy a empezar de nuevo. La libertad es un concepto... No voy a empezar. Ciertamente hay otra idea que, bueno, todos ustedes conocen, y que tiene que ver con el hecho de que quien investiga el delito en esa historia de ficción no es un juez instructor, que es el juez que investiga los delitos en España a la búsqueda de la verdad material, para averiguar las circunstancias del hecho y para identificar al autor, porque si no se dan estas circunstancias se archiva el procedimiento. Bien, en este caso la función está atribuida a un fiscal al cual llamo Septimio Severo, y claro, es ficción. En esa ficción lo que se revela es que el que investiga no es el juez, sino el fiscal. Por tanto, lo que trato de transmitir es o no la conveniencia de que sea el fiscal el que investiga los delitos. ¿Por qué? Porque, tal y como expreso en el relato, el fiscal tiene un móvil. Cada vez que inicia una investigación, esa investigación se pone en conocimiento del superior en el superior, y finalmente la investigación, en este caso de un magistrado del Supremo que fallece, llega al presidente del gobierno. ¿Quiere decir esto que los fiscales no son competentes? No. ¿Quiere decir que saben menos? No. De hecho saben seguramente más derecho penal que los jueces. Pero sí que sitúo al lector ante la duda o el planteamiento de si conviene o no conviene atribuirle la función de investigar al fiscal, si no se garantiza la autonomía o la independencia absoluta de esa función en nuestro país. Esta es otra de las ideas. Otra, por supuesto, que además Tribunal Constitucional tiene que llegar los mejores juristas. Y aquí enlazo con algo que ya he dicho anteriormente, que es que todos sabemos quiénes son los mejores, todos lo sabemos. De verdad, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad, Verónica? ¿Sabemos quiénes son los mejores? Sabemos. Gonzalo era, bueno, yo no sé si el mejor, pero a mí era el mejor civilista de Marbella. Si a mí me hubieran hecho una encuesta hace 5 años y me preguntan quién es el mejor, no solo a mí, se lo preguntan a otros cuantos, pues seguramente si hubiera que ocupar una plaza en la audiencia, pues hubiera llegado él. Bien, dicho esto, más ideas. Bueno, y no voy a seguir enrollándome demasiado porque creo que les he cansado un poquito por lo de la libertad y la justicia. Una última idea es, que también subyace, está latente en ese primer relato, es la necesidad de que el acceso a la carrera judicial tenga lugar a través de métodos, medios, que garanticen que quien accede a la misma lo hace por sus propios méritos. Tenemos sobre nosotros una posible sombra, amenaza de que esto, llegado un momento, no ocurra, sino que se pergeñe, se invente, no sé qué mecanismo, por virtud del cual seguramente los jueces lo sean por otros motivos, o en razón de decisiones menos objetivas. Para mí esto es otra circunstancia que hay que ahuyentar de nuestro panorama, de nuestro Estado, y también está presente en esa historia. Dicho esto, lo que acabo de exponer es en resumen el tema subyacente en el libro. Si ustedes
quieren saber algo más de alguno de los relatos que lo conforman, ahora cuando terminemos me lo preguntan. Y claro, yo quiero terminar mi intervención dándole la palabra a Marcos Arbeloa, por supuesto, pero no sin antes recordar algo, que es que he dicho que la libertad, la justicia, la independencia judicial no son posibles del todo, que son una aspiración. Esto no ocurre con el arte. Al arte se llega del todo. Yo quiero hacerle un homenaje a mi tío que está aquí presente, que es pintor y que es uno de los mejores pintores de España de los últimos 60 años. Y quiero que quede constancia en este acto. Y también animo a todos a concebir el arte como la mayor expresión de vida, al lado de lo cual todo lo demás casi no importa. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias, Miguel. Nos has hecho una exposición un poco atípica, porque habitualmente los autores de los libros hablan solamente sobre su libro. Sin embargo, nos has hablado sobre muchísimos conceptos: la libertad, el ser y estar, las circunstancias objetivas, la libertad afectiva del momento, libertad política de acción, la justicia en la sociedad, la justicia en la afectividad. Bueno, estoy abrumado. O sea, son tantos conceptos que darían para un seminario casi, y me encanta, me encanta. Nos encanta a todos y estamos deseando poder ver todos estos conceptos trasladados a tu obra, poderlos leer y disfrutar de ellos. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Jesús y Verónica, y a todos ustedes por su presencia. Les animo a adquirir la obra, La justicia nunca duerme, a disfrutar de ella y a leerla con gusto y con placer. Gracias por haber venido y les invito, por supuesto, siempre a disfrutar de la actividad del Ateneo. Gracias. Ahora no tocamos una pelota.